Para finalizar con esta primera parte de modelamiento de sistemas mecánicos, realizaremos los últimos dos ejercicios de este tipo de sistemas. Sin embargo, en el siguiente video estaremos analizando sistemas rotacionales para complementar los sistemas mecánicos. Sin nada más que decir, comenzamos. Para este caso analizaremos un sistema móvil conectado a dos resortes en paralelo, con una fuerza de entrada UDT y la salida de nuestro sistema, en este caso la posición. Inicialmente desarrollaremos el diagrama de cuerpo libre del sistema para así determinar qué fuerzas actúan y sus respectivas direcciones. Recordando los conceptos que hemos visto anteriormente en los videos, sabemos que el desplazamiento está dado en este caso por nuestra fuerza de entrada, que es UDT. De la misma forma tenemos lo que vienen siendo fuerzas contrarias dadas por los dos resortes y por la fuerza de fricción, en las cuales pues básicamente tenemos que la fuerza del resorte 1 puede ser denominada como FK1, fuerza del resorte 2 como FK2 y la fuerza de fricción como FK3. Haciendo sumatoria de fuerzas en X para ese sistema igual a la masa por la aceleración, tenemos que será igual a UDT menos FK1 menos FK2 menos FK3, todo igual a la masa por la aceleración. Teniendo en cuenta esto, podemos hacer los respectivos reemplazos, teniendo en cuenta que FK1 puede ser reemplazado como K1, que es la constante elástica del resorte, multiplicado por X, que es la distancia de elongación. De la misma forma para FK2, quedando como K2 por X. Y finalmente FK3, que será K3, que es la constante de fricción viscosa multiplicada por la velocidad del movimiento. Adicionalmente, para este caso podemos hacer de una vez los respectivos reemplazos, teniendo en cuenta que todo tiene que quedar en términos de entradas y salidas, o en este caso en términos del desplazamiento. Recordando un poco lo que habíamos visto anteriormente, sabemos que la derivada del desplazamiento es la velocidad y la derivada de la velocidad es la aceleración. De este modo reemplazamos cada uno de estos términos en términos de y de t, quedándonos como UDT menos K1 por Y de t menos K2 por Y de t menos K3 por Y' de t igual a la masa multiplicada por Y' de t. Adicionalmente podemos factorizar Y de t de los términos de las fuerzas de K1 y K2 y finalmente pasar todos los términos de nuestra ecuación al otro lado para tener resuelto nuestro ejercicio. Ahora vamos con un ejercicio un poco más complejo. Para este caso tenemos dos sistemas móviles, los cuales serán M1 y M2. En la parte de M1 tenemos lo que viene siendo un resorte K1, un amortiguador B1 y adicionalmente se tiene por el otro lado una fuerza de entrada UDT y la conexión del resorte K2. En la masa 2 únicamente tenemos lo que viene siendo la conexión del resorte K2. Inicialmente lo que debemos hacer es plantear el diagrama de cuerpo libre tanto para M1 como para M2 y de esta forma evaluar las ecuaciones que van a salir de cada uno de estos dos sistemas y correlacionarlas para hallar finalmente una respuesta que nos involucre todos los términos de nuestro sistema. Inicialmente realizaremos el diagrama de cuerpo libre de M1. Como lo mencionamos al principio, M1 cuenta con conexiones tanto al resorte K1, al amortiguador B1 y al resorte K2. De esta forma, estas tres fuerzas irán en contra del movimiento que se está generando por medio de la fuerza UDT. En este caso se toma K2 como una fuerza opuesta, ya que la fuerza que ejerce M1 y la resistencia al movimiento que genera M2 hace que este resorte se comprima y de este modo K2 está transmitiendo la resistencia al movimiento que está ejerciendo M2. Y de la misma forma hacemos el diagrama de cuerpo libre, en este caso para M2. Para este segundo caso es mucho más sencillo el análisis, ya que en este caso tenemos la fuerza que se ejerce por el resorte K2 y nada más. Iniciaremos haciendo la sumatoria de fuerzas en X igual a masa por aceleración para el cuerpo M1. En este caso tenemos lo que es UDT menos FK1 menos FK2 menos FB1, todo igual a M1 por A1. Teniendo en cuenta las fórmulas de los resortes y de los amortiguadores, hacemos los respectivos reemplazos. En este caso será UDT menos K1 por X1 menos K2 por X2 menos X1 menos B1 por la velocidad del elemento 1 igual a M1 multiplicado por la aceleración 1. En este caso es necesario entender que la elongación para K2 va a ser igual a X2 menos X1 teniendo en cuenta las dos posiciones de referencia que se tienen en cada uno de los dos sistemas.
Ahora, para el caso de M2, realizamos la sumatoria de fuerzas en X igual a M2 multiplicado por A2, de lo cual tenemos que K2 por X2 menos X1, como anteriormente lo explicamos, será igual a M2 por A2. De esta forma podemos despejar lo que viene siendo K2, quedándonos como M2 por A2 dividido entre X2 menos X1. Teniendo en cuenta esto, podemos hacer el reemplazo de K2 en nuestra primera ecuación y de esta forma cancelar términos semejantes, como en este caso la diferencia entre X2 y X1, y finalmente, luego de esto, hacer los reemplazos respectivos para X1, la velocidad del objeto 1 y la aceleración 1 en términos de y de t. Con el reemplazo tenemos que la expresión nos queda como u de t menos K1 por y de t menos M2 por A2 menos B1 por y' de t igual a M1 por y' de t. Y finalmente, pasando todos los términos al otro lado, toda la expresión nos queda como M1 por y' de t más B1 por y' de t más K1 por y de t más M2 por A2 menos u de t igual a 0. Y de esta forma queda resuelto este ejercicio. Antes de terminar con este ejercicio hay que explicar algunas cosas. Inicialmente, por cómo está constituido este ejercicio, tenemos lo que viene siendo tanto un sistema con una entrada y dos salidas o un sistema con una entrada y una salida, dependiendo de los despejes respectivos que se hagan, ya sea para en este caso despejar X1 o despejar X2, teniendo en cuenta que algunas variables van a quedar definidas como constantes. Con esto damos por terminado los videos. Con esto damos por terminado el video, no sin antes decirte que por favor te suscribas, le des like al video, comentes cualquier sugerencia y estés al tanto de nuestros videos. Como lo mencionamos al principio del video, en la siguiente parte vamos a ver todo lo referente al modelamiento matemático de sistemas rotacionales. Queda atento al video. Sin nada más que decir, esto es Electro Eleven Record y hasta una próxima oportunidad.